Buenas tardes. Qué década extraordinaria la de 1930, de cambios profundos, políticos, sociales. Y sí, porque es un cambio de fin de un periodo de la historia económica argentina y política, el comienzo de uno nuevo, y desgraciadamente cuando el país más necesitaba la democracia para resolver los conflictos, se vinieron abajo las instituciones. Y además la caída de las exportaciones de los productos agropecuarios argentinos por la crisis de 1930 va a provocar el crecimiento del sector industrial a través de la sustitución de importaciones. Desde luego, y una crisis de la política económica, porque las viejas ideas de la ortodoxia ya no podían administrar las consecuencias de la crisis. ¿Por qué la crisis del 30 tuvo tanta importancia en la historia argentina? ¿Cómo comienza la industrialización sustitutiva de importaciones? Y todo esto se da en el marco de una sociedad que desgraciadamente vivía en condiciones de conflictualidad política no resuelta y que dificultó la formulación de políticas de largo plazo para sostener el proceso de cambio en una paz, digamos, política y convergencia de los actores creativos de la sociedad que permitieran iniciar procesos de acumulación de largo plazo. La crisis tiene su origen en la caída de la Bolsa de Nueva York, en 1929. Luego se traslada a la economía de todo el mundo. Se cierra el comercio mundial. Al no haber compradores, caen los precios de las materias primas. La economía argentina era entonces totalmente dependiente del comercio internacional. Su mayor fuente de riqueza era la exportación de productos agropecuarios. Con la crisis, Argentina exporta menos y a menor precio. Por lo tanto, la entrada de divisas al país disminuye significativamente, dejando un saldo negativo en la balanza comercial. Por este motivo se hace imposible también sostener el ritmo de las importaciones, que caen un 30% en la década de 1930. El problema de esto es que, al no tener una industria desarrollada, gran parte de la economía argentina depende de la importación de manufacturas. Pero además, la crisis económica coincide con el derrumbe de las instituciones. El 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe de Estado. La industria creció inicialmente por la falta de divisas para importar. Y eso abrió espacio de rentabilidad para producir cosas necesarias. Y ese fue el primer paso, digamos, de la industrialización sustitutiva de importaciones, después de la crisis del 30. Pero no constituía todavía un objetivo de las políticas públicas. La industrialización no se había incorporado como un objetivo del Estado Nacional. Eso aparece con Perón en el 46. Y en realidad las previsiones en el contexto de la guerra eran bastante negativas respecto a lo que iba a suceder allí. Finalmente no le fue tan mal a la economía argentina en esos años, entre 1939 y 45. El crecimiento fue más bien moderado, del orden del 3,6% anual, pero sí creció más el sector industrial, ¿no? Aunque algunas actividades o ramas sufrieron el desabastecimiento de insumos. Claro, llena de capital, hubo un proceso de descapitalización, incluso en la infraestructura, sistema ferroviario. Fue un periodo de aislamiento, de compras de cosas que el país todavía no producía y que eran esenciales. John Maynard Keynes, economista inglés, considerado uno de los más importantes del siglo XX. La teoría keynesiana surgió como respuesta a la Gran Depresión en los años 30, proponiendo una política donde el gobierno interviene en la economía en momentos de recesión, aumentando el gasto público y estimulando la demanda, aunque ello implique un incremento del déficit fiscal. Las teorías de Keynes pronto se aplicaron en muchos países del mundo.
Argentina no fue la excepción. Un ejemplo de estas medidas son las juntas reguladoras de granos, de carne, de algodón, de yerba mate, creadas entre 1932 y 1934 por el gobierno de Agustín Pedro Justo. Las juntas tenían facultades para fijar precios, controlar la elaboración y la comercialización en cada una de esas áreas. De esta manera el Estado controlaba o promovía distintos sectores de la producción. Mediante los controles de cambio, el gobierno de Justo monopoliza la compra y venta de oro y divisas extranjeras. Debido a la gran escasez de divisas que había para pagar la deuda e importar los bienes de primera necesidad, era necesario administrar muy estrictamente las divisas disponibles e impedir la especulación. Y para tener un mayor control de la política monetaria y cambiaria, en 1935 se crea el Banco Central. A esto se suma una política fiscal que incluye nuevos impuestos para compensar los que tradicionalmente se cobraban a las importaciones. Y no solo eso, sino que además se aplican, por ejemplo, los controles de cambio. Como había una gran escasez de divisas para pagar la deuda y además para importar las cosas que antes se importaban, era necesario administrar muy estrictamente las divisas disponibles. Y aparecen entonces los controles de cambio simultáneamente con las medidas que usted acaba de recordar. Y además hay una reforma impositiva muy importante, como por ejemplo la creación del impuesto a los réditos, que permite compensar la caída de los impuestos que se cobraban antes por las importaciones. Sin duda. También se crea el Banco Central en 1935, con lo cual se tiene un instrumento para hacer la política monetaria, y su primer gerente general fue Raúl Prebisch, que fue precisamente no solo un innovador en el manejo de la política económica, sino también de las ideas, porque paralelamente con la renovación teórica promovida por Keynes, Prebisch estaba promoviendo ideas que incorporaban además no solo la reactivación, sino también el desarrollo económico como un tema fundamental. Ahora, estas ideas lo que permiten finalmente, y las prácticas de estas políticas, es consolidar a los sectores dominantes de la Argentina tradicional y además ajustar de algún modo el comercio exterior de la Argentina a las necesidades británicas o del comercio británico. Sin duda, porque digamos, el modelo fue conmovido, el modelo agroexportador con la fuerte concentración de riqueza y del poder económico fue conmovido por la crisis. Estas medidas del Estado trataron de sostener el modelo en las nuevas circunstancias, pero subsistía la idea de una Argentina periférica asociada a la potencia hegemónica, que era Gran Bretaña. Es decir, esto no formaba parte de un replanteo de la política económica argentina, sino más bien una adaptación del sistema establecido a las consecuencias de la crisis. Y el Pacto Roca-Runciman termina por consolidar Es el ejemplo probablemente más notorio de esta tentativa, digamos, de los grupos hegemónicos de preservar la relación privilegiada con la potencia hegemónica. Julio Argentino Roca Hijo fue un político conservador, 2 veces diputado nacional, senador y gobernador de la provincia de Córdoba. El 20 de febrero de 1932 asumió como vicepresidente del general Agustín Pedro Justo y fue el encargado de firmar el llamado Pacto Roca-Runciman. Este tratado entre Argentina e Inglaterra se firmó el 1 de mayo de 1933 en Londres. En 1933, el presidente Justo envía a Julio Argentino Roca a Gran Bretaña. Su misión es propiciar un acuerdo para que Inglaterra vuelva a comprar carne argentina. De allí surge el pacto conocido como Roca-Runciman, este último apellido del ministro de Comercio británico. A cambio de una cuota de carne que Gran Bretaña se compromete a comprar, Argentina hace una serie de controvertidas concesiones. Le vende la carne a un precio menor que los demás proveedores. Le da facilidades para remitir los beneficios a las empresas inglesas a su país de origen, a través del mecanismo de control de cambios. Le da ventajas arancelarias y además otorga la concesión de todos los medios de transporte público de la ciudad de Buenos Aires a una empresa inglesa llamada Corporación del Transporte. $1.600. Te pusiste 1.500. Ah, disculpe. Finalmente el Senado no aprobó el Plan Pinedo, que incluía algunos cambios de rumbo interesantes en la política del régimen conservador.
En 1940, Federico Pinedo, tras haber sido designado ministro de Hacienda del presidente Ramón Castillo, propuso un plan de reactivación económica como salida a las dificultades que generaba la guerra mundial a la economía local. El plan tenía un triple objetivo. Por un lado, insistir en la compra de cosechas por parte del Estado para sostener el precio de las mismas. En segundo lugar, estimular la construcción pública y privada, por su efecto multiplicador sobre muchas otras actividades de la economía. Y finalmente, incentivar la producción industrial. La idea fundamental era activar la demanda interna y sostener una política de sustitución de importaciones. El 4 de junio de 1943 se produce el golpe que derroca al presidente conservador Ramón Castillo y da fin a la década infame, ¿no? En ese golpe, en el grupo de